El gran caso es el caso Cambio Nelson, que le tocó a usted. ¿En qué sentido? Y en el sentido de todo lo que se tuvo que instruir, en el sentido de que había que ponerle mucha cabeza, mucho pienso a cada cosa que se hacía, por la trascendencia, por los nombres que había ahí también. Yo creo que sin sonar como con el cassette puesto, creo que todos los casos son importantes y cada caso es un mundo, y bueno, en ese caso puntual obviamente requirió un montón de entrenamiento, de estudio, de pienso a la hora de diseñar una estrategia conjuntamente con el juez en aquel momento, porque estábamos en el sistema antiguo de investigación junto con Interpol también, y bueno, llevar a cabo, después ejecutar esa estrategia que dio sus frutos, pero es un caso complicado, pero que no tiene los componentes movilizadores como pueden tener los otros. Por ejemplo, hace un rato estábamos hablando del caso de Camila Weissel. Yo, si tuviera que definir alguno de los casos que más me tocó de mi estadía en Maldonado, pues, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a tomar contacto con ese caso, ya había una sentencia de condena de primera instancia y estaba en apelaciones el caso, y yo llego a Maldonado y casi que inmediatamente después llega la absolución del muchacho que asesinó a Camila. Y mi primer contacto fue con la familia de Camila en el juzgado, en un estado de desesperación, realmente de no entender lo que estaba pasando. Y bueno, me tuve que poner a estudiar el caso, ver si había una herramienta para trabajar en él, para evitar que el caso quedara impune. Y bueno, esa herramienta fue el recurso de casación que preparamos, que se interpuso en Montevideo conjuntamente con la colega Nancy Agopián. Ganamos el caso 4-1 con 4 votos a favor de la Corte y 1 en contra. Y el sentimiento de que uno puede hacer algo útil por una familia, por un grupo de personas, por más reducido que sea, tocar de alguna forma, cambiar, mejorar o dar paz, creo que eso vale más que los millones de dólares que de repente están en danza en otro tipo de casos. Y para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora, y yo, si me preguntás por un caso, yo me quedo con ese. ¿Por encima de Cambio Nelson y de Balcedo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué faltó en Cambio Nelson? Le hice la misma pregunta al ex fiscal de crimen organizado Carlos Negro hace un tiempo atrás, aquí mismo en Maldonado. ¿Qué cosas él sintió ahora, ya con el diario del lunes prácticamente, en el caso de Carlos Negro, que ya no está más? ¿Qué cosa le faltó? ¿Qué le hubiera gustado seguir trizando o seguir por un camino? Bueno, pero es que ninguno de los dos casos está cerrado. Tanto en crimen están los pedidos de procesamiento hechos para Sanabria y Uvilla por lavado de activos. Está pendiente de dilucidar la situación de Capote y Calvete en crimen, y acá en Maldonado está pendiente el recurso de apelación de Calvete y Capote también, y ya hay prueba que está pedida, que bueno, que en algún momento se tendrá que diligenciar. En esa investigación en concreto hay diferentes niveles, ¿verdad? Como que se atacó el primer nivel, está resuelto o va camino a resolverse. Después hay todo otro nivel, un segundo nivel que va a los entornos empresariales que se nutrían de los fondos ilegítimos del cambio, y después puede haber incluso un tercer nivel que involucra a todos los ahorristas, entre comillas. Yo creo que falta atacar esos dos niveles todavía, y no porque no se quiera, sino porque se ha solicitado y aún no se ha cumplido. ¿Pero usted cree que se va a llegar a esos niveles, por ejemplo, medios de comunicación, supuestamente propiedad de Francisco, se va por otras empresas también, o el nivel de corte era Francisco Sanabria o Capote? ¿Hay un nivel de corte en esto? Yo creo que el segundo nivel va a ser trabajado sin duda. De hecho ya hay prueba que está pedida por parte de la Fiscalía, y en crimen supongo que también. Ya un tercer nivel, bueno, no aventuro pronóstico porque falta cumplir con el segundo, pero... ¿Usted cree que se va a llegar a esas otras supuestas empresas que servían para la ejecución del lavado? Yo creo que sí. Como tú dices, llega un momento en tu investigación que hay que hacer un corte, porque si no se prolonga, se ramifica al infinito y deja de tener eficacia. Pero yo creo que el segundo nivel va a tener que ser abordado sin ningún tipo de duda. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque la gente dice, está bien, Francisco Sanabria está recluido por el momento, pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Cómo se va a seguir investigando? ¿Y cómo se va a seguir investigando? Usted se va. Bueno, viene otro colega que está con toda la capacitación del mundo para seguir adelante con los casos, y yo confío en que se va a seguir trabajando. ¿Y le deja deberes? No, yo no le puedo dejar de ver. Yo le puedo, lo que tenemos que hacer con Alejandro es una reunión de trabajo bastante prolongada para imponerle el conocimiento de las carpetas de investigación y de los casos que están en curso, pero bueno, después cada uno
trabaja según su habilidad de saber y entender. Obviamente yo no me puedo inmiscuir en el entender y qué hacer del colega, pero obviamente tenemos que informarle sí de todo lo que hemos hecho y lo que está pendiente. En el caso de Sanabria, ¿se sintió presionado en algún momento? No, yo trabajé con total tranquilidad y si tuve alguna llamada fue para llamada de apoyo de parte de la institución a la que pertenezco. Trabajé con total tranquilidad. De mi parte, yo soy fiscal. ¿Nunca recibió ningún tipo de llamada política? De ningún tipo. Más allá de que sí recibía muchísimos llamadas de los medios de comunicación, ¿verdad? Pero era no para presionar, sino para consultarlo. Eso tampoco presiona. No, para nada. ¿La llamada de los medios? De los medios de comunicación. Y no, y en ese sentido también Maldonado es un aprendizaje para todos los que pasamos por acá, porque en definitiva ustedes son el canal a través del cual la ciudadanía se informa. Pues yo insisto con este concepto, yo soy un funcionario público, estoy sometido a la crítica pública por mi trabajo, así debe ser, y entonces si la gente va a criticar para manifestar su consentimiento o su disenso, tiene que estar informada, y el canal para informar son ustedes. Entonces en ese sentido no, al contrario, hay veces que uno puede informar y hay veces que uno no puede informar, sobre todo para no obstruir o dificultar una investigación que está en curso, pero no, para nada. Para nada. A veces está uno más como telefonista que como fiscal, pero es parte del trabajo, también hay que entenderlo así. Fiscal, Francisco Sanabria en realidad no recibió por parte de su padre ya fallecido algo que él no sabía, no podía manejar, o algo que se venía en declive. ¿Es responsable de todo Francisco Sanabria? Esas son valoraciones que por ahí son extra procesales y yo no las quiero hacer porque no corresponde, me parece. Esas son valoraciones, digo, yo tengo que evaluar las conductas si son antijurídicas y si encajan en una calificación delictiva y proceder conforme a eso. Pero ya sea valoraciones sobre la vida del imputado, no me atrevo, no creo que corresponda de mi parte hacerlas. Pero no compone a una sana crítica decir, bueno, la verdad que al margen de la actitud que riñe con lo legal, ¿no podría valorarse de alguna forma eso? Prefiero no hacerlo, por lo menos públicamente prefiero no hacerlo. Está bien. Doctor, ¿nunca se investigó cómo se había hecho la familia de todo ese dinero? Y siempre se dice, habría que investigar en realidad no los actuales, sino... Sí, bueno, eso estaríamos retrotrayéndonos a varios años atrás, incluso por haber conductas que estén prescritas, pero bueno, volvemos a los niveles de investigación. Uno avanza hasta donde puede avanzar y después el resto depende no solamente de la Fiscalía, sino del Poder Judicial, del Ministerio del Interior, conjunto de organismos que están trabajando. La Fiscalía en el sistema antiguo, la Fiscalía pide y el juez da o no da. No nos olvidemos que al momento de pedir los procesamientos en abril o el 31 de marzo, pues fue al filo del mes, la Fiscalía también pidió determinada serie de pruebas que todavía están pendientes de cumplimiento. Doctor, un caso muy interesante que no le tocó a usted, aunque sí de unos últimos dos indagados, el caso del robo de joyas, ¿no? Le hubiera gustado, estaba lindo ese caso, ¿no? Tres me tocaron, una persona que fue imputada por encubrimiento y dos que no tuvieron responsabilidad. El caso lo lleva brillantemente bien Sabrina. Y está a cargo de ella, obviamente, no tengo nada para opinar porque no conozco los detalles del caso, pero es un caso sumamente interesante que se trabajó muy bien por parte de la policía y por parte de la Fiscalía. ¿Le llamó la atención una banda internacional organizada venir a golpear a la joyería y no al casino del hotel? La realidad indica que estamos en una sociedad cada vez más globalizada, con fronteras que son cada vez más permeables y los delitos también adquieren ese carácter, no solamente en estos delitos que son de golpe de puro y duro de rapiña, sino también los delitos de corte financiero más sofisticados. Estamos en una sociedad que está globalizada y tenemos que empezar a prepararnos para repeler este tipo de conductas porque son cada vez más frecuentes. Caso Balcedo, en estas horas tenía que haber una instancia, ¿no? Hubo una instancia en la mañana de hoy, al mediodía en realidad, en la cual la Fiscalía lo citó para hacerles una serie de preguntas relativas a los hechos investigados. Tenemos una suerte de 200 preguntas para cada uno de ellos con Interpol. Se ampararon en su derecho constitucional de no declarar, obviamente en todo su derecho y asesorados por sus defensas. Nos quedamos con las ganas por el momento de refutar o contrastar algunas opiniones de ellos con la evidencia que tenemos, pero bueno, la cantidad de evidencia que se está recopilando es significativa y creo que mi colega cuando termine la investigación va a poder hacer una buena acusación con los cargos que estamos trabajando. Perdón que interrumpa. Sí, hay una diferencia sustancial, me parece, con el sistema anterior, que de repente a veces se buscaba la confesión como la prueba por excelencia, entonces decía, bueno, usted confiesa que hurtó la garrafa, me quedo tranquilo porque confesó.
Y acá recién estábamos tomando la declaración a ellos. ¿Por qué? Porque la investigación había avanzado a tal grado y habíamos recolectado tanta evidencia, ya sea documental, material, pericial, que no necesitamos la confesión para formular cargos de naturaleza penal, y eso es una fortaleza de la investigación. Doctor, ¿cuál es la situación, si es que usted la conoce, de reclusión de la esposa de Balsedo? Porque en las últimas horas también ha denunciado, a través de los medios de comunicación ha surgido esa novedad de que la situación es bastante precaria, ¿no? Sí, las condiciones de reclusión dependen del INR, del Ministerio del Interior, que escapan totalmente de la Fiscalía. La Fiscalía pidió como medida cautelar la prisión preventiva frente al peligro de fuga. La Fiscalía que yo represento hasta el día de hoy usa excepcionalmente la prisión preventiva como medida cautelar, que la usamos cuando realmente es imprescindible, y en este caso sí lo era, y así lo entendió el juez de crimen organizado también. Al margen que sean menores de edad. La situación familiar de los imputados en general en todos los delitos que son juzgados en Uruguay tiene que ser tomada en cuenta, evidentemente, pero que no sea este caso la única situación en la que se toma en cuenta, porque hay centenas de niños con papás o mamás o tíos o primos encarcelados y que también están padeciendo situaciones complejas desde el punto de vista familiar que tienen que ser abordadas. La pregunta es, ¿nos concentramos solamente en este caso o nos preguntamos por la realidad carcelaria en general en Uruguay y en América Latina? En este caso puntual, la Fiscalía presentó una solicitud de juzgado de familia de acá de Maldonado para que abordara la situación y verificara con asistentes sociales, psicólogos y demás, con el equipo multidisciplinario de juzgado, si efectivamente hay una vulneración de derechos o no de los niños, que en este momento, hasta donde la Fiscalía sabe, están con un familiar directo, un referente directo, que es la tía materna. ¿A la tía se la retuvo la documentación? ¿Le consta eso? No. No se la retuvo ningún tipo de documentación. ¿Puede viajar? Puede viajar, y los niños también. No hay ningún retaseo de derechos en este punto. Doctor, ¿cómo va a seguir este caso? Hasta donde nos puede informar, obviamente. Y la investigación va a continuar. Hay dos alternativas procesales, que son el juicio oral y público, donde la Fiscalía tiene que acudir a un juez que es diferente al juez de garantías que trabajó hasta ahora. Es decir, es un juez que totalmente ciego, como la imagen de la justicia, que tiene la venda en los ojos, no conoce nada del caso. No participó en ninguna medida de las que ha pedido la Fiscalía, ya sean allanamientos, incautaciones, todo tipo de solicitudes que hemos hecho. El juez de juicio oral y público no conoce absolutamente nada del caso y es totalmente imparcial, y la Fiscalía tiene que ir con las pruebas que tiene a convencerlo de que los delitos que se le imputa realmente ocurrieron, y la defensa de los imputados, adoptarán la estrategia que más les convenga, podrán controvertirlo o simplemente negarse a declarar, como hicieron hoy, y ver qué sentencia del juez. O está el mecanismo de juicio abreviado, que lo hemos implementado acá en Maldonado muchas veces en los turnos, mediante los cuales los imputados admiten los hechos que son reprochados por la Fiscalía, vamos a una sentencia de condena, y en esa sentencia de condena podemos hacer una rebaja en la pena hasta un tercio, que es lo que marca la ley. El turno pasado, por ejemplo, tuvimos una pareja de indagados que fueron condenados en 48 horas por 3 delitos de rapiña, un delito de extorsión y arrebatos varios, y fueron, exacto, con una sentencia abreviada, fueron a cumplir 6 años y 7 años de prisión de penitenciaría efectiva. Efectiva, exacto. Que es la diferencia con el código anterior, no son escarcelados a los meses, cumplen toda la pena. Doctor, código nuevo. ¿Cómo se ha trabajado con las víctimas? Hay una unidad de víctimas en Montevideo que, a la brevedad, por lo que tengo entendido, va a ramificarse, va a descentralizarse también en el resto del país. En breve vamos a contar con técnicos, con asistentes, con psicólogos que van a trabajar directamente acá en Maldonado con las víctimas. Y víctimas hay cientos de los más variados tipos. Víctimas es una persona que sufre el hurto de una garrafa, víctima es una persona que sufre un abuso sexual, víctima es un familiar de una persona que es asesinada. Entonces hay víctimas de todo tipo, tamaño y color, y todas necesitan un abordaje. Eso se evalúa en general cuando hay casos que uno ve que la asistencia puede hacer una diferencia. Se coordina con la unidad de víctimas de Montevideo para que aborde el caso, orienten, deriven a atenciones especializadas, y tratamos de tenerla informada de lo que pasa en el proceso, porque tienen derecho a estar informados de lo que pasa en el proceso, procuramos dar, cuando la gente lo desea, atención de este tipo, más allá de la información jurídica que se le puede brindar. Doctor, algunos colegas suyos están
sumamente satisfechos, de acuerdo con el código, otros dicen que es demasiado trabajo, que no pueden más. He leído por ahí gente que realmente rechaza la aplicación, estoy hablando de colegas suyos, que no logran, digamos que no logran terminar de convencerse de la eficacia que puede llegar a ser este código. ¿Cómo es la realidad de Maldonado? Cuéntenos, porque se habla por lo general de Montevideo, cuéntenos la realidad, cuántos casos recibe, cómo se trabaja. Maldonado tampoco es un ejemplo correcto del país porque es un híbrido, no es ni Montevideo, pero tampoco es el interior, porque es una cantidad de población, una conurbación que abarca San Carlos, Maldonado, Punta del Este, que es bastante compleja, pero bueno, yo creo que es muy pronto para evaluar el resultado del código, ¿no? Son 4 meses apenas contra 200 años de una práctica inquisitiva que ya viene aceitada. Las instituciones tienen su memoria, los jueces de que arrancan como jueces de paz seccional en el norte del país aprenden la dinámica de atender el teléfono, de impartir órdenes, hay una memoria institucional que la Fiscalía recién está creando, y eso es importante destacarlo, y hay errores naturalmente que se cometen por parte de todas las instituciones, que todas procuramos corregirlas para brindar un mejor servicio, pero estamos en esa etapa de engranaje que va a demorar un buen tiempo. No creo que sea tampoco en este año el año de afianzamiento del código. Yo creo que hay que esperar un poquito más porque la experiencia latinoamericana nos indica eso en Chile, en Perú, en Costa Rica, en México, que la reforma tiene que afianzarse en lapsos de años. ¿Le sorprende la cantidad de hechos diarios acá en el departamento de Maldonado? Sí, hay un volumen importante. Acorde con la población también, ¿no? Pero, ojo, también hay denuncias y denuncias. Ingresan absolutamente todas las denuncias que se toman en la policía. Hay denuncias del más variado tipo, hechos con gran importancia en cuanto a agreden a la integridad física de las personas, a la libertad de las personas, delitos económicos, delitos sexuales. Y después hay toda una serie de denuncias que son más peculiares de repente, pero bueno, que hay que tomarlas igual. El hurto es la denuncia que más le llega, ¿no? Delito contra la propiedad, sin duda, sí. De todo tipo y valor, ¿no? Y de todo tipo de modalidades, desde el que escala un apartamento... El hurto por descuido, el hurto en la vía pública. Doctor, y de todos los delitos que ha recibido aquí en Maldonado, ¿hubo alguno que usted dijo, la verdad que me sorprende que alguien haya hecho esto? En el momento me saca apurado, pero sí, hemos visto de todo acá, pero en este momento tendría que pensar un poquito más. Yo supongo que hay, me animo a compartir una experiencia que vivió un funcionario policial hace muchos años de esto, ya prescribió ese comentario de este funcionario policial que me dijo un día: yo estaba en su momento en la mesa de operaciones y había una rapiña en proceso, y de repente llamó una señora y dijo: quiero hacer la denuncia que el cable no me funciona. Bueno, hemos tenido denuncias por virus informáticos, por ejemplo. Claro, alguien que llame, denuncia. Se asienta la denuncia por un malware que ingresó a la computadora. ¿Qué se hace en ese caso? Y bueno, no mucho. No hay naturaleza delictiva ni mucha cosa para investigar ahí, a menos que pongamos en marcha todo el andamiaje internacional de cooperación penal para detectar el servidor, de dónde se eliminó, de dónde se emitió ese virus. Y ahí usted ya va a estar jubilado y recién se va a dar cuenta de dónde surgió el virus, ¿no? Doctor, el delito informático es igualmente complejo, ¿no? Sí, para trabajar. Tenemos casos que... ¿Tiene caso acá en Maldonado? Con connotaciones, sí, tenemos connotaciones o el medio del vínculo es la red de redes, sí. Generalmente estafas o algún tipo de estratagema que induce engaño a una persona. ¿Las redes sociales, doctor? Y son un vehículo hay mucha denuncia por difamación en redes sociales. ¿Y se tienen en cuenta, se deben tener en cuenta o no? Y uno tiene que ponderar el grado de daño que se le hace al honor de la persona que denuncia el hecho, ¿no? Es un caso a caso, cada caso es un mundo y hay que evaluarlo caso a caso. Porque ahora en la política vamos a tener seguramente muchas denuncias, ¿no? Cuando venga la campaña electoral, bueno, ¿cómo cree usted? Igualmente usted va a ser fiscal no acá, sí en Montevideo, pero cuando lleguen esas denuncias, ¿cómo piensa valorarlas? Porque no es lo mismo
agraviar de repente a una persona que no tiene una trascendencia pública, como un político, un funcionario público, al margen que pueda llegar a estar su condición de público justamente para ser valorada por los ciudadanos, a un periodista. ¿Cómo se debe valorar eso? Lo que pasa es que la ley de prensa, la ley que tutela los delitos el honor de las personas con los delitos de difamación o injurias, sufrió un cambio muy importante en la década pasada ya, con la ley 18.515, y se incorporó a la legislación uruguaya un criterio norteamericano, anglosajón, que es la real malicia. Cuando estamos hablando de personas públicas que ocupan funciones públicas, yo lo circunscribo al concepto de espalda ancha. Uno está expuesto como funcionario público y como operador público que presta una tarea, un servicio público, está expuesto a todo tipo de críticas. Y en ese sentido, cuando se atacan a asuntos de interés público, a menos que haya real malicia, que real malicia es el concepto de estar dando la información a sabiendas de que es falsa y que igualmente a sabiendas se la difunde, si no existe el concepto de real malicia, la conducta contra una persona pública no ingresa en lo delictual. Yo lo resumo con el concepto de espalda ancha. Ahora, una cosa es decir, el fiscal Morosoli es un pésimo fiscal, hace desastres, es un mamarracho las acusaciones que hace, investiga horriblemente mal, es mi función pública. Ahora, si se ingresa a la esfera privada de esa persona pública, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Claro. Porque no estamos evaluando un desempeño público de una función pública. Si entramos a la vida privada de la persona, ahí ya el cariz de la cosa cambia. Pero en definitiva, para las personas públicas, y eso implica funcionarios públicos, políticos, personas privadas que voluntariamente se someten al escrutinio público, sean artistas, deportistas, etcétera, se valora con otro criterio.